Buenos días, soy la doctora Margot Mónica Salazar Aquise, médico cirujano. Hoy vamos a hablar sobre un tema frecuente en la atención primaria y hospitalaria, las quemaduras. Nuestro objetivo es reconocer su clasificación, profundidad y extensión de las quemaduras. Antes de dar inicio como tal al tema, vamos a hablar un poco acerca de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Tiene un área de 0,25 metros cuadrados en los recién nacidos y de 2 metros cuadrados en los adultos. Como funciones básicas de la piel, este regula la temperatura del cuerpo, también almacena agua y grasa, actúa como barrera entre el organismo y el entorno, además de ser un órgano sensorial. Como definición de las quemaduras, esta es una lesión en los tejidos vivos ocasionada por un agente químico, físico o agente biológico, capaz de producir daño tisular. En cuanto a los tipos de quemaduras en función del agente causal, se va a tener las quemaduras térmicas, quemaduras químicas, quemaduras eléctricas y quemaduras biológicas. Para entrar más en detalle en cuanto a las quemaduras térmicas, el organismo necesita cierta cantidad de calor para vivir, pero tanto el exceso como el defecto de temperatura pueden generar lesiones en el cuerpo. Entre estos se tiene la quemadura por contacto, quemadura por fuego directo, quemadura por radiación y quemaduras por frío. En cuanto a las quemaduras químicas, los principales tipos de agentes químicos van a ser las quemaduras por ácido, quemadura por base o alcaliz. También tenemos las quemaduras eléctricas. Estas son quemaduras térmicas producidas por un calor de alta intensidad, cuando el cuerpo de la víctima se convierte en una resistencia accidental. Este afecta normalmente a la piel y a los tejidos más profundos. En cuanto a los tipos de traumatismo eléctrico, pues se ve evidencia de traumatismo eléctrico directo. Este puede ser de alto voltaje, que es mayor a 1000 voltios, o de bajo voltaje, que es menor a 1000 voltios. También se tiene traumatismo eléctrico e indirecto o arco voltaico, que es la salida y entrada de la corriente. También se tiene el flash eléctrico, quien aquí se da una quemadura por una llama instantánea. Y por último se tiene un traumatismo eléctrico por rayo. Y también vamos a tener aquí las quemaduras biológicas. Estas van a ser producidas por diversos productos de origen vegetal o animal. Estos van a producir dolor, ardor, inflamación, enrojecimiento y sangrado. Ahora tenemos las quemaduras de acuerdo a la profundidad. Vamos a tener las quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado, quemaduras de tercer grado y las quemaduras de cuarto grado. En cuanto a las quemaduras de primer grado, esta está limitada a la epidermis, presenta una zona hiperémica, eritematosa y dolorosa. También va a ser seca, la cual va a blanquear. No presenta ampollas. Aquí se evidencia en la imagen. ¿Ya? Luego tenemos las quemaduras de segundo grado. Estas se van a dividir en dos, las cuales van a ser 2A y la 2B. En cuanto a la 2A, va a haber un daño en la epidermis y dermis papilar. Esto a su vez va a presentar ampolla, va a ser dolorosa, se va a blanquear, también va a revitalizar y va a presentar también una zona hiperémica eritematosa, tal cual se evidencia en la primera imagen. En cuanto a la 2B, el daño va a avanzar a la dermis reticular. Este va a presentar ampolla, va a ser más o menos dolorosa, ya menos dolorosa, no va a blanquear, se hace más profunda y la zona es eritematosa, también pálida.
Se presenta allí la segunda imagen, ¿no? En cuanto a la quemadura de la 2B, esta de aquí, este es un tipo de quemadura la cual va a requerir además injerto. Bueno, de aquí en adelante puede requerir injerto, ¿no? Quemadura de segundo grado 2B, tercer grado y la de cuarto grado. Seguidamente tenemos la quemadura de tercer grado. En aquí va a haber un daño que va a alcanzar toda la dermis. Este tipo de quemadura no se blanquea. El aspecto es de un cuero. Va a presentar además escara. Va a haber un alto riesgo de infección. Va a haber insensibilidad en los centros de la lesión. Vale decir, una necrosis. ¿Ya? Tal como se muestra en la siguiente imagen. Luego tenemos una quemadura de cuarto grado. Este tipo de quemadura es tan profundo que puede involucrar hueso y músculo. Corresponde además a pérdida de una parte involucrada y va a haber una alta probabilidad de amputación, tal como se evidencia en la siguiente imagen. Bien, posteriormente tenemos la regla de los 9 Wallace. Este es un método rápido y práctico usado en la medicina para estimar el porcentaje de la superficie corporal quemada, que es la superficie corporal quemada en este caso de una persona adulta. Este se utiliza principalmente en casos de quemaduras extensas para decidir el manejo inicial, especialmente en la reposición de líquidos. Toda la superficie corporal tiene un porcentaje de 100%, dividiéndose de esta manera. En cuanto a la cabeza y cuello, anterior-posterior, va a tener un porcentaje total de 9%. En cuanto al tórax anterior y posterior, va a tener un porcentaje de 18%. En abdomen anterior y posterior, va a tener un porcentaje de 18%. Cada brazo en total ya va a tener un porcentaje de 9%. Cada brazo anterior y posterior, siendo un total entre ambos brazos de 18%. Luego tenemos cada pierna o cada miembro inferior, anterior-posterior, un porcentaje de 18%, siendo en ambas extremidades inferiores un total de 36%. Y por último tenemos la región perineal, o los genitales, teniendo un porcentaje de 1%. Ya, bien. Luego tenemos la fórmula de Parkland. Esta fórmula sirve para la aplicación clínica en pacientes con quemaduras. Este se utiliza para calcular la reposición de líquidos, teniendo como fórmula, ¿no? Peso del paciente, en este caso en kilos, por superficie corporal quemada, por 4 ml en este caso. ¿Ya? Aquí tenemos la misma fórmula de Parkland. En aquí nos va a dar un resultado. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? De un paciente que pesa, por ejemplo, 70 kilos y va a tener una superficie corporal quemada de un 30%, por ejemplo. Vamos a multiplicar 4 por el peso del paciente que hemos puesto 70 y una superficie corporal de 30%. Tenemos un resultado de 8.400 ml. ¿Ya? Esa es nuestra solución que tenemos que dar, ¿no? En nuestra cantidad de líquidos. En este caso, la solución Ringer lactato, la cual se utiliza para poder administrar a nuestro paciente para que haya una recuperación de líquidos, ¿no? Una reposición de líquidos. Nos sale un total de 8.400 ml
las cuales vamos a pasar al paciente de solución de Ringer lactato, pero en aquí, ojo, nos dice, ¿no? Las primeras 8 horas vamos a pasar un 50% del volumen. Nos salió 8.400 ml, la mitad sería 4.200 ml. Entonces vamos a pasar 4.200 ml de Ringer lactato en las primeras 8 horas y los restantes 4.200 ml vamos a pasarlos en las 16 horas. Bien, hasta aquí el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.